Seguimos en el Mirador hasta las 11 de la mañana, el programa de Roberto Velato, que estamos haciendo en conjunto junto con Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y el primer punto, la primera parada de el día de hoy, vamos a hablar del tema político, que por cierto está muy jugoso, con un especialista, con un analista político, además docente universitario, que es Joan Besato, a quien tenemos ya en comunicación. Joan, buenos días, mi nombre es Jorge Figueroa, un gusto. Buen día, Jorge, lo mismo. Gracias Bueno, por el llamado. no, por favor, bueno, ayúdanos a ver cómo uno puede imaginar, o cómo imaginás vos, el escenario político que se abre a partir de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, tanto sea para el campo popular y para el justicialismo en particular, como para el gobierno, y si esto lo beneficia o lo perjudica. Bueno, a priori lo que uno puede resaltar es la sorpresa, ¿no? En el sentido de, creo que dentro del peronismo hay varios dirigentes que lo expresaron. Quizás la única que podía o que cada vez que pudo expresó con certeza que el fallo ya estaba dictado Escrito. de antemano es Cristina, pero después dentro del peronismo la realidad es que se vivió con mucha sorpresa. Incluso gente muy cercana a ella, lo escuchaba a Eduardo Valdés, un dirigente de la capital federal, que expresaba eso, ¿no? Como la sorpresa frente al fallo, incluso una persona muy cercana a algunos actores del Poder Judicial, y sin embargo, bueno, lo tomó de esa manera y pareciera que del lado del gobierno uno podría decir que pasó algo similar. O esos, los trascendidos tienen que ver con eso, ¿no? Sí. Que el propio gobierno no se esperaba un fallo de estas características en este momento, ¿no? Y en ese sentido uno podría empezar a especular, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Porque la realidad es que en términos electorales el gobierno venía relativamente bien parado, ¿no? Después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, con algunas mediciones en la provincia de Buenos Aires que les daban como una buena perspectiva, ya con el PRO medio subsumido a la lógica de la libertad Sí. avanza, ¿no? Entonces, esta decisión de la Corte Suprema en este momento, en esta coyuntura, un poco que tomó por sorpresa a todos, se podría decir, y la verdad es que genera un interrogante muy grande en cómo se va a reacomodar el sistema político, en primer lugar porque hay que decirlo, ¿no? A ver, más allá de la condena a prisión, también es la imposibilidad de una persona Candidato. con mucha representatividad en un sector de la sociedad que había expresado su voluntad de presentarse en las próximas elecciones, bueno, la imposibilidad de presentarse. Entonces, claramente aparece una novedad en nuestro sistema democrático, que es que una persona con esas características no va a poder presentarse y un sector de la sociedad no va a poder votarla. Claro. Entonces ahí hay un tema, yo diría, bastante delicado para el Claro. sistema democrático argentino. Claro, porque Eh, si bien el fallo, discúlpame, sí, Joan, sí. si bien el fallo, digamos, nadie que esté condenado en firme puede presentarse a una candidatura de lo Ujú, jurídico, se habla de que es un fallo político y una proscripción, o del justicialismo hablan eso, incluso mm, varios representantes internacionales, ya sea desde presidentes hasta expresidentes, se han manifestado al ujú, respecto, y se exactamente. calcula que va a haber alguna manifestación o conjunta o no sé, Sí, algún movimiento de ese tipo. sí, se espera una presentación internacional en la Corte Interamericana de Derechos Ujú. Humanos, se esperan varias presentaciones internacionales, porque también hay que decirlo, el, eh, el debido proceso estuvo bastante cuestionado a lo largo Sí.
de las distintas instancias. Y bueno, obviamente eso le resta cierta legitimidad también a la causa, en el sentido de que, si bien ayer yo veía una encuesta de Subani Córdoba, ¿no? que analizaba las percepciones de la sociedad frente a este fallo, ¿no? Ujú. Y claramente lo que se ve es una sociedad dividida, ¿no? Una Sí. sociedad que la mitad creen que están de acuerdo con el fallo y Ujú. creen que Cristina es culpable, y la otra mitad que no está de acuerdo y cree que Cristina es inocente. Claro. Y me parece que en eso transcurre un poco todo este proceso, ¿no? Que es que en vez de ser como debería ser en el marco del Estado de Derecho, un, un proceso, un juicio, Ujú. donde se respeten todas las garantías, los procesos. No, hay un cuestionamiento muy grande a quienes Sí, tomaron las decisiones, y la realidad es que hay claro. mucho asidero en eso, ¿no? De Sí. hecho, hemos visto una expresión bastante amplia del arco político, eh, expresando su preocupación, muchos incluso que no eran para nada cercanos a la expresidenta. Y Sí. en ese sentido, bueno, obviamente genera un manto de incertidumbre y de, como decía yo, ¿no? De debilidad en algún punto del sistema democrático, Ujú. porque si el juicio hubiese seguido su cauce natural, si Mm. no hubiese habido posibilidad de cuestionar a los jueces, ¿no? Recordemos que los cuestionamientos son bastante concretos en Sí, algunos casos. sí. Entonces, bueno, genera como una suspicacia muy grande. Si el juicio hubiese sido de otra manera, sería más difícil también esa suspicacia, ¿no? También es Claro. cierto que para quienes creen que la condena es justa, también la causa en algunos aspectos tiene mucha verosimilitud. Entonces, lo que pasa es que el sistema jurídico argentino no se rige por la verosimilitud, se rige Claro. por la Por la verdad verdad, claro. y por los hechos. Mm. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Mm. Entre la percepción de la sociedad, de una parte de la sociedad, y el sistema jurídico argentino. Sí, Joan, vamos a tomar la hipótesis de un fallo político, por decirlo de alguna manera. Ujú. ¿Por qué pensás que los sectores del poder, digamos, aceleraron? Porque, digamos, se dio en un tiempo récord esta, esta Mm. sentencia. Este, eh, ¿Hay miedo hacia la figura de Cristina? O Mira, lo es que una ella... muy buena pregunta. Mm. Eh, de- Porque el gobierno es lo que pareciera uno... que el gobierno Mm, pareciera que no lo aceleró, o bueno, por lo menos. exacto. Mm, Sí, es la misma sensación que uno tiene y que comparte con varios colegas. Y la verdad que la pregunta es la pregunta clave, ¿no? Porque este, parecería que no había una necesidad en el sentido político, claro. estrictamente político, sí, exactamente, frente, como te decía, a unas elecciones donde el gobierno iba relativamente tranquilo, ¿no? Mm, Cristina podía presentarse en la tercera sección electoral y probablemente ganarla, aunque incluso, qué sé yo, uno no sabe bien qué podía pasar, pero era ganar en una sección electoral de la claro. provincia de Buenos Aires, donde parecería que en el resto de las secciones la situación iba a estar más Más pareja y en pareja, algunos claro. casos más complicada. Claro, claro. Entonces, la pregunta, yo, a ver, arriesgo alguna hipótesis, ¿no? Yo creo que también encuentra un momento de mucha tensión interna Del dentro del peronismo, peronismo, claro. ¿no? Por propias decisiones de la propia Cristina y por decisiones de otros actores relevantes que tenían disidencias con ella. Ujú. Entonces, en ese marco, contexto de una sociedad que también está este, eh, desmovilizada en algún sentido, yo creo que hubo un sentido de oportunidad de quienes definitivamente creen que Cristina no tiene que ser parte más del juego democrático, Mm, de bueno, a acelerar esa avanzada porque creen que tampoco hay músculo, ¿no? Como que no hay mucha capacidad de movilización
dentro del peronismo como para revertir esa situación. Entonces me parece que también hubo ahí como un sentido de oportunidad, como decir, bueno, es esta, ¿no? Es en esta oportunidad, es ahora que lo tenemos que hacer. Claro. Es una Y, hipótesis, sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué sé yo, ¿no? No. Pero comparto con vos que la pregunta esa es la pregunta central, ¿no? Que por qué se dio esto en este momento y de esta forma, ¿no? Porque Sí, porque incluso no es uno cree habitual que en que... un año electoral se saque una mm, sentencia vinculada con dirigentes exactamente. políticos. Por lo menos eso es lo que dicen los analistas. Te No, cambio. es que siembra Sí. mucho, sí. No, 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 decime. solo esto, que siembra mucha suspicacia y la verdad es que pone muy en tensión un sistema como democrático como el argentino que costó más de Mm, 40 años en consolidar. Entonces, la verdad que claro. es raro el momento y por eso la pregunta me parece recontraválida. Bueno, te cambio Sí. de vereda. Vamos a la provincia de Buenos Aires, seguimos en la provincia de Buenos Aires, pero en el PRO, el Mm. PRO y la Libertad Avanza. ¿Cómo ves esa situación? Porque pareciera que, según algunos comentarios periodísticos, Karina Milei no quiere ninguna alianza, quiere la bandera de rendición del PRO y la Mm. sumisión del PRO a, eh, a la Libertad Avanza. ¿Crees que esto va a ser así? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué puede pasar con el PRO futuro? ¿Puede haber algún acto que imagines de rebeldía diciendo no, si no es una alianza, nosotros no bajamos la Mm. bandera por parte del PRO? No sé, ¿cómo lo ves? Mira, yo te diría que creo que son movimientos naturales de cualquier negociación frente a un cierre de lista. Ujú. Y que lo leo más desde ese lugar, ¿no? Comparto también las mismas apreciaciones sobre lo que pareciera que Karina Milei está impulsando, pero me parece que es parte de esa negociación, ¿no? Como decir, este, em, yo acá no quiero que me vengan a exigir ningún lugar, ¿no? Y en Ujú. todo caso, después, a último momento, para tener a todos adentro, bueno, se supone, uno tiende a imaginar que algún lugar para el PRO va a haber. La realidad es que el PRO, después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, Claro. quedó en una situación de muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde su armado fue muy fluctuante, ¿no? Mm, Recordemos que hubo distintos candidatos en cada una de las elecciones, desde la derrota de Vidal en 2019 para acá, fueron cambiando permanentemente las caras, entonces en algún sentido está bastante débil el PRO también para una negociación de ese estilo después de una derrota en su distrito claro, más base, fuerte, ¿no? claro. Cabecera. Ujú. Entonces, yo creo que es parte de esa misma negociación y la verdad es que el gobierno en ese sentido, y como Ujú. señalábamos recién, se siente fuerte, se siente consolidado y bueno, y en algún punto avanza, como dice el logo del partido, ¿no? Claro, claro, claro. Perfecto. Joan, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis, y seguramente nos estaremos reencontrando en el futuro en la medida que avancen las cuestiones políticas, a ver cómo se dirime el panorama en los próximos meses. Te mandamos un saludo Bueno, grande y muchas gracias. muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Era Joan Besato, analista político y también docente universitario.